Muy buenos días. Vamos a empezar. El doctor Camilo va, como algunos otros, no ha llegado aún. Así que yo voy a permitir presentar al doctor Oscar Román, quien va a ser el conferencista sobre el tema de cantidad y calidad de médicos que requiere Chile. El doctor Oscar Román es sobradamente conocido por todos nosotros, pero yo me voy a permitir, porque él, fiel a su modestia, digamos, siempre se inhibe a reconocerlo públicamente. Yo quiero decir que a mí, personalmente, durante los últimos años, no voy a decir cuánto, porque son demasiados ya, me ha merecido más profundo respeto su investigación sobre muchos temas de educación médica, particularmente sobre este. Quien más ha publicado en Chile sobre esta temática del número de médicos que el país requiere, el número de especialistas que el país requiere y ciertamente el número de profesionales en general, no solamente médicos, también del área de la salud, existen y están disponibles, es el doctor Oscar Román. Por eso que hemos tenido a bien entregarle a él, ¿no es cierto?, esta charla que es ciertamente motivadora. Oscar. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que en este minuto estamos visualizando como cantidad y calidad de los médicos que requiere el país. Hemos estudiado el número de médicos que ha formado el país entre los 1980 y 2010, en que hay estadísticas confiables. Y nos preguntamos cuál sería la proyección del crecimiento de médicos hacia el año 2020, si es que seguimos la evolución actual que estamos recorriendo. Breve resumen, en 1980 teníamos en números reales 8.000 y tantos médicos y en relación a la población 1 por 1.417 habitantes. Datos del Colegio Médico. Voy a ir saltándome, posteriormente hemos ido creciendo. 15.000 médicos del 93, el trabajo del doctor Goich. 2003, Goich estimó 18.000 médicos. El 2004, nosotros hicimos un estudio bastante extenso y llegamos a 25.000 médicos y fracción, 1 por 612 habitantes. Y el 2008 nuevamente llegamos casi a 30.000 médicos, 1 por 569 habitantes. Y estas son proyecciones hasta el 2012. ¿Qué vimos en relación a los médicos titulados vigentes en las universidades chilenas? Que desde esos periodos han ido creciendo, breve estabilización, y posteriormente, estos son aproximaciones, estimaciones, vamos viendo que estamos creciendo en forma significativa. Esto por dos razones, seguramente, por el aumento del número de escuelas e incluso por el aumento de médicos extranjeros. Y esta es la proyección, de acuerdo a los datos nuestros actuales, publicados en el país, año 2008, 1.117 médicos vigentes, recibidos, de acuerdo a las universidades chilenas, y esto ha ido progresando, 2012, 1.407, proyección al 2016, 1.545, y al 2020, 1.632. El problema está en que, de acuerdo a los datos de la EUNACOMP, ya nos estamos acercando a esta cifra, de tal manera que el crecimiento del número de médicos es mucho más acelerado de lo que nosotros pensábamos. Y este es el total de médicos en una curva, y vemos la proyección hasta el 2012, y esto sigue seguramente hacia adelante. Conclusión, decimos nosotros, de todos estos estudios, esto lo hemos publicado, hay un aumento significativo del número de médicos, número de médicos real, entre los años 93 y 2008, y ya vimos la proyección. Y las estimaciones están basadas en los egresos de las escuelas de medicina
pero estos han resultado inferiores al número real de médicos, tal como lo estábamos visualizando, en gran parte debido al número de inmigrantes y al número de aumento de las escuelas de medicina. Preguntémonos ahora qué relación hay entre el número de médicos con la población del país, que es lo que nos interesa fundamentalmente. Aquí tenemos una curva hasta el año 2012, desde el 1993, en que tenemos acá el aumento de la población chilena, muy lento, muy poco pronunciado, y el número de médicos, en forma importante. Y en relación a los datos de la población, vemos que el año 93 teníamos un médico por 900 y tantos habitantes, esto ha ido creciendo, y el año 2004 estábamos en 1630. Esta línea corresponde a 1 por 600, que son las estimaciones promedio de la OPS, a pesar de que la OPS para América Latina estaba estableciendo 1000 médicos, un médico por cada 1000 habitantes. Y hemos seguido aumentando el número de médicos en relación a la población general. En este sentido, podemos decir que los médicos titulados desde el 2008 hasta el 2020 serían 1.632 estimados. Entre el 2008 y el 2020 se sumarían a la fuerza laboral activa y efectiva 19.000 médicos. Manteniendo las tasas históricas de salida del mercado laboral, Chile podría contar al año 2020 con 49.000 médicos, lo que equivaldría a 2,6 médicos por 1000 habitantes. Esta es una cifra interesante porque tenemos que compararla con las estimaciones posteriores en relación a Latinoamérica y particularmente con relación a lo que el Ministerio de Salud expresó ayer, en el sentido de que su proyección a corto plazo iba a ser de 3,4 médicos por 1000 habitantes. De tal manera que veamos la diferencia, cómo la vamos a establecer. Tipo de médicos, muy corto. En este sentido me quiero referir a los especialistas. El año 80, un número real, cifras de Goy, tenemos 2.585 especialistas. Generalmente estos datos son más del sistema público, de tal manera que tenemos que hacer esa salvedad. El año 96, estimados 7.000. Esto fue una estimación del Colegio de Médicos en relación a los médicos generales también. En 2004 nosotros encontramos, en este estudio que les he mencionado bastante importante, 14.000 médicos reales, de los cuales 6.580 estaban en el sistema público. Bastante poco, bastante menos. Esta es una realidad que se ha mantenido. 2008, 10.000 encontramos, contra 3.000 en el sistema público, según los datos de CONASEM. Y el 2010, los últimos datos que tenemos de CONASEM son 11.120 médicos especialistas reconocidos en el país. Bueno, ¿cuál es la relación entre los médicos especialistas y los médicos generales, que ha sido el gran problema? En negro tenemos aquí los médicos generales a través de todas las regiones del país. Acá está la metropolitana. Y vemos que los médicos especialistas, en gris, superan ampliamente a los médicos generales. Esto es una realidad. Las cifras han sido muy variables. Médicos generales en promedio han sido 20 a 25% contra un 80%. Incluso en cifras de Santiago a veces hemos encontrado 85 a 90% de médicos especialistas. Y todos ustedes saben que, tanto en los medios de comunicación como en las comunicaciones científicas y los trabajos de relación entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico, se ha dicho siempre que tenemos falta de especialistas. Todo el mundo se queja de la falta de especialistas y por eso nos permitimos establecer la población beneficiaria, o sea,
sistema público por región, de acuerdo al último censo, con todos los problemas que ha tenido el censo, pero confiemos en esos datos, y vemos que esta es la relación de número de habitantes por especialistas. Aquí tenemos número de habitantes por un especialista, aquí tenemos los especialistas y el número de habitantes. Esta es la relación, 1 por 2.913 en Arica, Tarapacá, 1.669, mejor la relación, o sea, hay más especialistas en relación a la población. Antofagasta mala, Atacama peor, Coquimbo más o menos, Valparaíso, decente diría yo. Aquí tenemos Maule poco. Y vámonos hacia abajo, curiosamente en Aysén tenemos estas cifras, me llamaron la atención, pero promedio tenemos un especialista por 1.793 habitantes y, curiosamente, en la región metropolitana la cifra es casi el promedio, lo cual nos está indicando que realmente también en el sistema público, pues el sistema público, el número de especialistas que tenemos es bastante inferior a lo que uno debería esperar. ¿Y por qué todo esto? ¿Estamos bien en las cifras de número de médicos? Vimos la publicación hace 3 o 4 años de este trabajo del Saavedra y colaboradores de la Universidad de Chile, que me parece muy interesante y que establece la relación que existe entre la razón médico por habitante y el desarrollo socioeconómico y las políticas de salud de un país. Yo creo que todos nosotros estamos conscientes de que la población ha ido aumentando en cuanto a su nivel cultural, su desarrollo, sus expectativas en cuanto a salud, etcétera, de tal manera que estamos viviendo otro paradigma en este minuto que tenemos que tenerlo en cuenta. Se reconoce que la razón médico-habitante depende de varios factores. Esta relación. Morbimortalidad, por supuesto, número total de médicos en el momento del corte, el número real de médicos que el país necesita, que no lo conocemos todavía, el índice de desarrollo humano, esto es lo interesante, y el ingreso per cápita como poder de compra y otros elementos menores. O sea, todos estos factores están influyendo en el número, la relación de médico-habitante en relación al desarrollo económico y social. Este es el trabajo que les decía yo de la Universidad de Chile, publicado el año 2010, y que proyectó, en base a un modelo de regresión cuadrática, no me pregunten qué diablo es eso, porque no sé, a pesar de todos los conocimientos estadísticos que uno trata de tener. El hecho es que estudió las matrículas del primer año, titulados con la tasa de retención de estudiantes y la tasa de crecimiento en salud un 20% anual en esos años. Y el indicador que usó es el índice de desarrollo humano, muy interesante, de las Naciones Unidas, que es vida larga y saludable, educación con alta tasa de alfabetización, matrícula en los 3 niveles de estudios y un nivel de vida digna medida por el PIB en dólares. Eso es lo que nosotros vamos a llamar desde este momento el índice de desarrollo humano. Y aquí está esta cifra mundial en que se establece, perdonen si ustedes no alcanzan a ver bien, pero aquí tenemos el número, el índice de desarrollo humano que es de 0 a 1 como factor proporcional. Y el número de médicos por 100.000 habitantes como una relación de tipo estimativo o real. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí está Chile. Chile está con un desarrollo bastante decente, diría yo, 0,9, pero por debajo de, naturalmente, Inglaterra, Canadá, todos los que están en este sector. Estamos cerca de Brasil, cerca de Argentina, está bastante bien. Pero estamos por debajo del número de médicos que
ideal, que es la línea, llamemos así, de relación perfecta o probablemente la que pudiéramos aspirar. Curiosamente, China tiene menos desarrollo, pero más médicos que nosotros, y Cuba está disparado en el sentido de un desarrollo más o menos similar, pero con un gran número de médicos. Esa es la realidad en el mundo. Como resumen, podemos decir que el año 95, que es esta gráfica, y creo que las cosas no han variado sustancialmente, el número de médicos por habitante se situaba por debajo de nuestros vecinos más próximos, como Argentina y Brasil. Y también visualizábamos dos tipos de países, los que tienen un buen desarrollo en salud y educación y un gran número de médicos, Cuba y la órbita soviética, que no está señalada, pero que así se ha estudiado, y el otro grupo, Japón, Corea, que tienen alto desarrollo humano, pero escaso número de médicos. China es una excepción porque tiene menos desarrollo, pero más número de médicos que Chile. Ese sería el panorama general. Pero lo interesante es que se encontró un nivel de correlación estadística importante entonces entre el índice de desarrollo humano con el número de médicos por 1000 habitantes. Y ese es el desideratum que nosotros estamos buscando. Este informe de las Naciones Unidas en relación a esta realidad que les he mencionado ha indicado que al año 2020 Chile debería tener un índice de desarrollo humano de 0.9 y tanto. Y esta meta implicaría aumentar más la tasa de médicos por habitante, porque ya vimos que estábamos por debajo de la curva. Y se ha considerado, curiosamente, a Portugal como un referente para Chile al año 2020, por el similar índice de desarrollo humano que tendríamos en esa época, por lo que Chile debería contar con 3,4 médicos por 1000 habitantes el año 2020, lo que significa crecer un 100% la formación de médicos respecto al 2008. Esta es la cifra que también mencionó la subsecretaria de Redes, la doctora Verdugo, en el día de ayer, como aspiración. ¿Qué va a pasar con nosotros? Aquí está la gráfica de por qué esto. Aquí tenemos el índice de desarrollo humano, este es 0,9, aquí está Chile, en este minuto, 2.3 o 2.7, como dicen algunos, y este es el año de Portugal, en este minuto tiene cerca de 4 médicos por 1000 habitantes, que sería lo que nosotros tendríamos que tratar de obtener. Esto lo vamos a soltar porque no corresponde. Conclusiones. Si el índice de 0,9 que tiene Chile, con ese índice deberíamos tener 4 médicos por 1000 habitantes al año 2020, lo que significa que estamos teniendo un gran número de déficit de médicos. Y este escenario intermedio, como el de Portugal, deberíamos contar con 3,4, lo que significa una brecha de 15.000 a 25.000 médicos en este minuto, en este momento. Y lo terrible del asunto es que si uno sigue con estas estimaciones, para reducir esa brecha tendríamos que aumentar el primer año de la carrera de medicina, como decía Saavedra en su trabajo, el año 2011 entre 3.700 cupos. Estamos con una matrícula y con una producción de médicos de 1.500, 1.600, lo cual significa casi doblar esa cifra. Yo creo que las universidades emergentes estarían muy contentas con esta situación, pero eso lo vamos a tener que discutir posteriormente. Y en cuanto a la calidad del nuevo médico, difícil. Este fue un problema para mí, por cuanto los trabajos que se refieren a calidad intrínseca del médico tienen que ver con muchos factores. Pero en el día de ayer algo se mencionó de que tenemos que cambiar el paradigma del médico, del nuevo médico que queremos formar. Eso también lo vamos a discutir probablemente después. Pero, en general, yo podría decir que las causas de cambiar este paradigma y enfrentar al nuevo médico en su preparación se refieren fundamentalmente a la deshumanización de la medicina, a la autonomía de los pacientes, que lo vimos también ayer como un factor importante,
a la elevación del nivel cultural de pacientes y familiares, índice de desarrollo humano, seguramente, al mayor conocimiento de las enfermedades por la población, por la prensa, el internet, la publicidad, etc. Y fundamentalmente debemos orientarnos a hábitos y vida saludable. Nuestro médico general, es la pregunta. Aquí no quiero decir nada en forma de crítica al médico general, ni mucho menos. Pero, pregunta, ¿está preparado para desarrollar estrategias de tipo social actualmente? Por ejemplo, pregunta a las carreras de medicina. ¿Tiene tiempo para llevar a cabo estas carreras en su práctica? Con la cantidad de trabajo que tiene que hacer en la atención primaria. Su educación médica, que nos atañe a nosotros en este minuto, está orientada a proporcionar conocimientos y habilidades de tipo psicológico para convencer a los pacientes de la importancia de la prevención, de los tratamientos, etc. Ha desarrollado habilidades y conocimientos para una mejor y eficaz relación médico-paciente. Preguntas que seguramente vamos a tener que discutir más adelante. Por lo cual, pienso, la educación médica en este minuto, en relación a la calidad del médico que estamos tratando de formar, debería promover programas de seguridad social, promoción y prevención fundamentales, un manejo integral de los factores de riesgo. Ya no estamos viendo enfermedades, sino que fundamentalmente factores de riesgo que llevan a las enfermedades. La gestión clínica es importante. No, yo no diría gestión clínica administrativa, sino que cómo manejamos la clínica desde el punto de vista de gestión. Preparación en el manejo de los programas de salud y mantener una conducta ética y sociocultural intachable. Esto para mí es fundamental y la base de probablemente el paradigma que tenemos que cambiar y tratar de obtener a futuro con nuestros estudiantes y nuestros futuros médicos. Muchas gracias. Agradecemos entonces al doctor Óscar Román por su brillante conferencia y vamos a pasar ahora a la presentación del doctor Javier Uribe. Él es representante de la OPS y nos va a presentar la visión latinoamericana sobre este tema. Voy a poner la presentación ahora. Vamos a ver si... Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es realmente un gusto estarlos acompañando y apoyar esta importante iniciativa que al menos de nuestra parte tiene como dos componentes. El componente que me voy a permitir compartir con ustedes en nombre de nuestra representante en Chile, la doctora Paloma Cucci, que desafortunadamente, como tenemos la visita de nuestra directora general a partir del próximo lunes, anda en algunas gestiones con la Cancillería y con la Presidencia para coordinar una serie de reuniones. Y el segundo componente, que creo va a ser muy importante, y como mencionaba mi antecesor en el tema de recursos humanos, les va a permitir a muchos de ustedes profundizar, sobre todo que el doctor Mario Rovere, muchos de ustedes lo conocen, es un médico argentino, fue funcionario nuestro, es experto en planificación de recursos humanos, esa es su área de desafío, y adicionalmente creo que va a ser muy significativo para muchos de ustedes en la academia, porque Mario está enfrentando el inmenso desafío de redimensionar la formación de médicos en atención primaria en una experiencia muy interesante en Argentina, en Matanza, ya que la provincia de Buenos Aires un poco le manifestó que el personal médico que estaba saliendo realmente no respondía a las necesidades y se dieron a la labor de reestructurar todo un programa centrado en atención primaria que complementa muy bien mucha de la información que ya hemos revisado en la mañana. Y al respecto nuestro, quisiéramos compartir con ustedes, básicamente como ustedes ven, en los últimos 5 años hemos tenido 3 informes mundiales donde el tema de recursos humanos es supremamente importante, y en el 2013 tuvimos la oportunidad en Recife de tener el tercer foro mundial, lo que implica que es un tema
que aprieta el zapato no solo para la región de las Américas, sino para todos los sistemas de salud del mundo. Vamos a revisar básicamente 4 aspectos muy generales, una serie de determinantes que condicionan por qué estamos como estamos en el tema de los recursos humanos, sobre todo en la región de las Américas, abordar el tema de la calidad y la cantidad de los médicos en América Latina, qué respuestas institucionales hay y una serie de desafíos que también ya el profesor Román había tocado. Como ustedes saben, los sistemas de salud de América Latina han venido en un proceso de evolución, siendo muy significativo para nosotros 2 momentos históricos. El primer momento, la década de los 80 y de los 90, donde se nos dijo que el mercado se encargaba de el manejo de los recursos humanos. Ustedes lo saben, proliferaron las universidades sin ninguna calidad, sin ningún control, sin ningún campo de práctica, porque el mercado nos solucionaba los problemas. Y en este contexto, desafortunadamente, las autoridades sanitarias nacionales desmontaron su responsabilidad en el tema de planificación de recursos humanos, y esto ha tenido un impacto catastrófico, que obviamente se viene a ver en el tiempo. Esto no son acciones que se ven de inmediato. 20 años después, 30 años después, estamos viendo las consecuencias, y ahora tenemos el inmenso desafío que los sistemas de salud, la tendencia, y es el punto más fuerte en la agenda post-2015, ustedes saben, las metas del milenio terminan en el 2015, ya hay una estructuración muy seria y muy consolidada, qué va a pasar a nivel global después del 2015, y el tema central es el acceso y la cobertura universal en servicios de salud, y como decía el doctor Román, cada vez los usuarios de los servicios de salud se están abocando el derecho que tienen al derecho a la salud, y esto tiene serias implicaciones en el personal médico. Este acompañamiento o este transitar de los sistemas de salud obviamente ha ido acompañado por la formación, pasando obviamente desde principios del siglo pasado, donde básicamente el tener alguna experticia y alguna formación ya era suficiente, a la metodología de finales del siglo pasado también, que el abordaje de formación era basado en problemas, y ahora un abordaje que es supremamente dramático, supremamente importante, y es que obviamente el profesional de la salud tiene que tener muy claro que va a trabajar dentro de un sistema, que tiene que tener competencias que le permitan solucionar los problemas locales sin perder los referentes globales, que tiene que trabajar en equipo, que tiene que brindar calidad, y obviamente también, como lo decía el doctor Román, tiene que asumir una serie de desafíos de cambio tecnológico para poder estar vigente y responder a las necesidades que de él se esperan. Importantísimo el tema de que el accionar de los profesionales de la salud ahora, no solo del médico, está fundamentado en un sistema que es un sistema en atención primaria. Cuando salió Alma Ata, muchos pensaban que esto era discurso, que no teníamos elementos de juicio, pero ustedes bien lo saben, el estudio clásico de Barbara Starfield al analizar los sistemas de salud en la Unión Europea encontró que los mejores sistemas son los que se estructuran como sistema en atención primaria. España, Canadá, Cuba, Brasil. Entonces, esto tiene unas implicaciones supremamente serias en el tema de formación. Y recordemos que los sistemas de salud basados en atención primaria tienen muy clara la integración entre lo que es la atención primaria y la atención hospitalaria, y cómo los médicos de nivel hospitalario tienen implicaciones muy serias y responsabilidades muy serias en temas como la promoción y la prevención, que siempre hemos dicho, la promoción y la prevención es para los médicos generales. Las implicaciones de un profesional especializado en sus diferentes áreas, con muy buen manejo de promoción y prevención, implican que su trabajo va a ser mucho más efectivo. Y curiosamente, dentro de las paradojas, recordemos que todos los grandes especialistas, al final de su carrera, vienen a entender que la promoción y la prevención eran la base para permitirles transformar lo que pensaban. Miren históricamente los cardiólogos, como por
por decir una de las especialidades, en últimas terminan incorporados a manejar con mucha profundidad el tema de la promoción y la prevención. Obviamente, en este contexto, también recordemos que el recurso humano es importante, es fundamental, pero ese recurso humano obviamente tiene que trabajar de manera intersectorial y tiene que tener muy claro cuáles son los determinantes de la salud que él debe manejar, sin olvidar, como les decía, este énfasis de promoción y prevención y obviamente la articulación con el médico de familia. ¿Para lograr qué? Para lograr lo que ustedes también ya saben, es el impacto que los recursos humanos tienen en mejorar la salud de la población, obviamente cuando yo los tengo bien distribuidos, cuando los tengo motivados y con compromiso, y obviamente cuando tienen una formación adecuada. Y vuelvo a hacer énfasis en este tema de la formación, en cuanto a la responsabilidad de que todos ustedes saben, un profesional de la salud hoy en día, para mantenerse actualizado en su tema de especialidad, tiene que leerse 28 artículos diarios y cada 5 años tiene que reestructurar su condición de ejercicio profesional porque se establece que en 5 años lo aprendido ya está reevaluado en temas como por ejemplo la terapéutica. Y esto nos lleva también como les decía yo, a la importancia que la academia y la formación tiene, porque como les decía, cuando se dio esa ruptura en los 80, cada uno cogió por su lado, el sistema educativo se agarró a formar personas, sin importar dónde iban a trabajar o cómo se iban a articular, y el sistema de salud, como lo iba a solucionar el mercado, también desde la perspectiva del sector público, un poco se despreocupó, y esto generó una ruptura. De las principales reflexiones que ustedes también conocen, la Comisión de Educación de Profesionales de la Salud, que es un esfuerzo grande de posiblemente los 50 profesionales que a nivel mundial más conocimiento tienen en temas de formación de personal de salud, no solo médicos. Una de las recomendaciones que ellos hacen muy claramente es que entre más fuerte sea este vínculo, la resultante final dentro del sistema de salud va a ser mucho mejor. Esto llevó a que la Organización Panamericana de la Salud, viendo los serios problemas que las reformas habían generado entre los 80 y los 90, a partir del 2005, le planteara a los países y los invitara a la necesidad que hay de fortalecer este tema. Más adelante vamos a ver los resultados obtenidos hasta la fecha, y planteaba básicamente que los países deben tener muy claras sus políticas y planes, tienen que tener muy claro dónde van a articular los profesionales de la salud, lo que ya hemos dicho, cómo las escuelas formadoras se articulan con lo que cada país tiene, y en este punto permítanme hacer una reflexión, porque generalmente en el tema de recursos humanos hay una complejidad de yo compararme con el otro. Claro, uno dice, no, pero si mi vecino tiene tantos médicos por habitante. Recordemos 3 premisas básicas de planificación en recursos humanos que son bien importantes. La primera es que obviamente mis recursos humanos, los míos, los de mi país, tienen que estar centrados en resolverme mi situación epidemiológica. El médico de Centroamérica tiene que tener muy claro que su formación en transmisibles es fundamental porque es el pan de todos los días. El médico que está en México y que está en Chile tiene que tener claro desde hoy que su desafío más grande son las crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, porque son contextos epidemiológicos que son inherentes al país. El médico de Chile hoy en día tiene que saber que exponencialmente cada mes que pase el número de adultos mayores que tiene que atender va a ser mayor. Y en el tiempo que avance en su ejercicio profesional, tiene que ser muy cuidadoso de cómo él va a garantizar la atención y la